Bien, hola a todos, aquí en un nuevo video de este curso de Revit 2021 enfocado en la arquitectura. En esta ocasión vamos a aprender y comprender principalmente cómo funciona y cómo crear una familia paramétrica. Así que bien, vamos a empezar. Para poder comenzar respecto a cómo funciona una familia paramétrica, debemos volver a un poquito lo que es la teoría para poder comprender qué son los parámetros. Muy bien, tienen que saber que en Revit existen de manera básica, ¿ok? Porque hay más. Existen dos tipos de parámetros. De manera básica, es lo primero que debemos comprender. Parámetros de ejemplar o instancia y parámetros de tipo. ¿Cuál es uno? ¿Cuál es otro? Muy bien. Primero voy a empezar con un ejemplo muy básico que es de un murito. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener un muro. Muy bien, y voy a tener otro muro. Todos los elementos en Revit, sean muros, mobiliarios, pisos, techos, luminarias, el que sea, se rige en base a parámetros. Cuando yo toco el elemento, automáticamente van a ver que tengo información del elemento. Y el término correcto de esta información son parámetros. ¿Qué quiere decir? Que toda la información que yo voy a encontrar aquí son parámetros que van a condicionar qué es este elemento, cómo se va a comportar. Y estos parámetros de aquí se denominan parámetros de ejemplar o parámetros de instancia. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre parámetro de ejemplar y de tipo. Y si yo vengo aquí en editar tipo, también voy a tener información. Pues toda esta información son parámetros también que me condicionan qué es este objeto y cómo se va a comportar. No obstante, estos parámetros de aquí se denominan parámetros de tipo. Así funciona. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un parámetro de tipo y un parámetro de instancia o ejemplar? Bueno, pues un parámetro de instancia o ejemplar se caracteriza por su propio nombre, como lo dice, que es un parámetro que solo va a afectar al ejemplar que estamos tocando. ¿Qué quiere decir? Que si yo un parámetro lo muevo, por ejemplo le voy a dar altura de 1,80, se afecta el que he tocado, pero el otro no, porque es un parámetro de ejemplar. Solo afecta al elemento puntualmente que quiero modificar. No obstante, si yo vengo aquí y pongo editar tipo y le cambio el ancho, van a ver que se modificaron los dos. ¿Por qué? Porque como ambos son del mismo tipo, observen aquí, genérico de 30, genérico de 30, como son del mismo tipo, si yo modifico un parámetro de tipo, pues se modifican los dos. No obstante, si yo modifico un parámetro de ejemplar, solo se afecta a uno. Esa es la diferencia entre un parámetro de tipo y un parámetro de ejemplar. ¿Ok? Muy bien. Una vez teniendo esto claro, otro punto que debemos comprender es que si yo tengo una familia, en este caso un sofá, el sofá también va a tener parámetros. Parámetros de ejemplar o de instancia y parámetros de tipo. Muy bien. Estos parámetros me van a permitir modificar las dimensiones que va a tener esta familia o este componente que estoy modificando. Lo que nosotros vamos a hacer para crear estas familias es crear los parámetros los cuales nos van a condicionar su representación volumétrica. Por ende, cada vez que hablemos de una familia paramétrica, es una familia que se rige en base a parámetros, es decir, que se puede modificar. Muy bien, teniendo una idea más o menos de cómo funciona esto, vamos a crear nuestra primera familia en la historia y va a ser una mesa, que yo creo que es un ejemplo muy pertinente. En todos los años que estoy enseñando Revit,
el ejemplo de la mesa es el mejor de todos, así que lo vamos a hacer. Muy bien. Requisito para crear una mesa, pues venir en archivo, nuevo, family, que ya lo hemos visto en el video anterior. Muy bien. New family. Y voy a buscar, como una mesa es un mobiliario, le voy a dar clic a Metric Furniture. Y le doy un clic. Abrir. Y ya está. Estoy en la interfaz de las familias, no hay nada nuevo, así que no se preocupen. Hasta aquí es la clase pasada. Muy bien. Ahora, antes de poder empezar a modelar o lo que sea que vaya a hacer, debemos tener en consideración ciertas cosas. Muy bien. Yo voy a hacer una mesa. ¿Ok? Vamos a razonar un poquito aquí. Yo quiero hacer una mesa. Una mesa, digamos, si la dibujo en isométrica así más o menos rapidito para tenerlo, va a ser una cosa como que así, ¿ok? Una mesa bien simple. La idea es que aprendamos cómo funciona la lógica. Muy bien, digamos que yo quiero una mesa que es más o menos así. Y yo quiero controlar su longitud. Es decir, que tener un parámetro que cuando yo le cambie la longitud, pues la mesa crezca, pues, ¿no? Y así como quiero cambiar su longitud, también quiero cambiar su anchura. Por lo que cuando yo vaya a Edit Type, cambie su anchura y automáticamente se modifique. Para poder hacer esto, debemos tener en consideración lo siguiente. Esta información que vamos a ingresar para controlar el largo y esta información que vamos a usar para controlar el ancho son parámetros. Por ende, yo debo de alguna forma hacer que Revit entienda que son parámetros y se tienen que modificar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy ahorita en una vista en planta. Para poder comenzar, vamos a conocer lo que son planos de referencia. Los planos de referencia, como su nombre mismo los dice, son planos que nos van a ayudar a que los parámetros se cojan como referencia. Es decir, vamos a mover los parámetros y los planos de referencia se van a mover según los parámetros. Si no lo tienen muy claro, no se preocupen, este video sí va a ser bien explicativo, así que vamos a empezar. Muy bien, doy clic en plano de referencia. Ya está. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Estoy dibujando 4 planos, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y si se dan cuenta, yo estoy en una vista en planta, lo cual quiere decir que estoy representando de manera abstracta la mesa en planta. No sé si lo llegan a ver bien o si lo entienden, pero ahorita lo van a entender. Muy bien, estoy dibujando abstractamente o de manera abstracta la mesa en planta. Entonces, quiero que presten atención para ver esta lógica y vamos a ver lo siguiente. La única forma de crear parámetros que manejen distancias es acotando. No existe otra. ¿Ok? Así que para acotar, vamos a venir al tab Annotate y la cota Align. Sé que todavía no hemos entrado al tema de cotas, pero no se preocupen, el Align es la cota más básica que hay. Y funciona así. Doy un clic, doy otro clic y doy otro clic. Y esto no es como AutoCAD, ¿de acuerdo? Si yo doy escape, se va a cancelar. Para poder terminar una cota bien hecha, debo dar clic en la nada. Donde no haya nada, doy un clic y automáticamente se termina la cota. Y voy a hacer lo mismo en este sentido. ¿Ok? Doy un clic en la nada y termino la cota. Muy bien, ahora, ¿para qué he hecho esto? Recuerden que el parámetro es una medida. Y al ser una medida, pues con una cota se representa una medida. Por ende, la única forma de crear parámetros en base a medidas es acotando. Así que muy bien. Vamos a volver a este proyecto y voy a tomar este ejemplo nuevamente. Muy bien. Miren que si yo edito el tipo y le cambio el ancho a 1,5, observen bien, se encogió de este lado y de este lado a la vez. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esta familia es simétrica. Por ende, la distancia que yo tengo aquí es igual a la distancia que tengo aquí. Eso se puede hacer
Pues sí lo podemos hacer. ¿Cómo? Cada vez que yo cree una cota con 3 puntos de referencia, si toco la cota, van a ver que en la parte superior me sale un símbolo de igualdad o simetría. Si yo le doy clic, automáticamente las cotas se van a adaptar a una medida equitativa. De ahí viene el símbolo de equality o igualdad, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, una vez que yo ya tengo el símbolo de igualdad, noten qué es lo que pasa si yo agarro un plano y lo muevo. Observen el de aquí, van a ver que se va a mover solito. ¿Miren? Voy a moverlo y se mueve. Igual con este. Por ende ya estamos empezando bien. Está funcionando esto de vincular los planos de referencia con cotas. ¿Lo ven? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a acotar la longitud total, en un sentido y en otro. ¿Es para qué? Para poder representar la longitud y la anchura. Muy bien. Ahora, aquí viene la magia. Y hay que pensar un poquito, ¿ok? ¿Cómo le digo yo a Revit de que esta cota tiene que ser un valor modificable? Porque actualmente no lo puedo cambiar. Para ello, esta cota la tengo que convertir en una cota paramétrica. Y a eso se le denomina Label Dimension. ¿Qué es esto de aquí? Cada vez que yo toque una cota, me va a salir automáticamente este menú de modificación. ¿Lo ven? Lo suelto, lo toco y aparece. Y actualmente no tengo ningún parámetro, salvo la elevación por defecto que tienen todas las familias. Para crear un nuevo parámetro, le voy a dar clic aquí. Y se me va a abrir una nueva ventana que me dice que aquí configuro las propiedades del parámetro que voy a crear. Muy bien, de momento esto lo dejamos tal cual, vamos a hacer un parámetro de familia. Y aquí es donde vamos a manejar la información del parámetro. Yo sé que este parámetro me está denominando la longitud o el largo, entonces le pongo L. ¿Por qué no le pongo largo o longitud completo? Yo recomiendo poner letras muy puntuales porque los parámetros se pueden utilizar en fórmulas matemáticas. Entonces, si tú pones un nombre muy largo, cuando quieras hacer una fórmula, vas a tener que escribir el nombre tal cual. Por lo que yo recomiendo tener nombres muy precisos para así no tener que escribir tanto al momento de hacer fórmulas, ¿no? L. Y aquí tenemos la opción de decidir si va a ser un parámetro de tipo o un parámetro de ejemplar, que ya lo habíamos visto, si va a ser un parámetro de aquí o si va a ser un parámetro que esté dentro de editar tipo. De momento yo lo voy a dejar en type, no tengo ningún problema, y le doy OK. Y van a ver que esta cota que era ordinaria, ahora se convirtió en una cota con un nombre, y este nombre es longitud. Y noten que si yo lo toco, lo puedo modificar. Y cada vez que yo modifique dicha cota, automáticamente la longitud que hay entre los planos se va a modificar también. De esta manera es como se crean los parámetros. Voy a hacer lo mismo para el otro punto. Y esto le voy a poner A porque es la anchura. Y ya está, pueden testear si quieren. Y van a ver que se va a ir moviendo. Muy bien. Una vez que hemos hecho esto, debo tener otro punto a razonar. Por ejemplo, esto era mi mesita, ¿cierto? Muy bien. Digamos que mi mesa va a tener 4 patas. ¿De acuerdo? Hay 1, 2, 3 y 4. Va a tener 4 patas. Si yo ya hasta este punto ya comprendo que para controlar las longitudes necesito un plano de referencia, pues ya deberíamos saber que voy a necesitar un plano de referencia aquí y aquí, otro de igual forma aquí y aquí, y otro de igual forma en este sentido, formando las patas. ¿Ok? Y vamos a hacer exactamente esto. Así que voy a venir a crear un plano de referencia. Aquí. Los planos de referencia le puedes dar mirror si quieres para hacerlo más rápido. Y hago otro aquí. Y ya está. Yo lo hago rápido porque pues, el video pueden detener, no hay ningún problema. Y yo no puedo hacer que el video dure tanto. Ok, yo le voy a poner aquí 700. Aquí le voy a poner 1200 y ya está.
Si tienen buen ojo, así un ojo de proyectista bien crítico, se van a dar cuenta que tengo el tablero y en estos cruces de los planos tengo las patas. ¿Lo ven? Lo único que he hecho es crear dos planos a cada lado. Y aquí es donde vamos a razonar otro poquito. Asumiendo que esta es una mesa simétrica y convencional, yo sé que todas las patas van a tener el mismo tamaño. Por lo que esta cota debe ser igual a esta cota. Y esta cota deben ser igual a esta otra cota de acá. ¿Cierto? Entonces, lo más práctico, si yo quiero controlar la distancia o el tamaño de esas patas por igual, debo crear un parámetro, así como lo he hecho, que sea A y que todos sean exactamente iguales para que cuando cambie una, se cambien todas al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a acotar. Y ya está. Y voy a tocar la cota y voy a crear un nuevo parámetro. Y a este parámetro lo voy a llamar A minúsculo. Porque ya sé que es el ancho de la patita, pues, ¿no? Y doy OK. Y ya está. Si yo quiero que otros parámetros sean iguales a uno que ya creé, solo es cuestión de tocar las cotas y venir a la parte superior. Y ahí va a salir el parámetro que ya creé. Y lo selecciono. Y van a ver que esta restricción se aplica a las demás cotas. De tal manera que si lo que yo hago es cambio 1, van a ver que automáticamente se ajustan todas, porque están delimitadas bajo el mismo parámetro. De esa manera funciona. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí hay otro problema. ¿Cuál es el problema? Que si la mesa cambia de tamaño, las patas no se mueven, se quedan en una posición fija. Por lo que es más práctico decir que las patas se mantengan siempre a una distancia respecto al borde. Así cuando la mesa crezca, las patas también lo siga porque va a estar condicionado a una distancia. Por lo que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a marcar una distancia aquí, otra aquí, otra acá y otra por aquí. Y voy a hacer lo mismo. Esta vez le voy a poner DF porque es el desfase que va a tener la pata respecto al borde. Y voy a tocar toditos y a estos les pongo el mismo DF. ¿Ya está? Y miren, voy a cambiar la longitud a 1200 y ahora sí, la posición de las patas se mantiene exactamente a DF de distancia del borde. Y si yo controlo lo que es DF, automáticamente se va a ajustar. De esta manera funciona una familia paramétrica. Es una familia que va a tener forma en base a los parámetros que yo voy modificando. Muy bien. Así que bien, yo quiero que las patas sean de 50, está bien, que esto sea de 150 y ya está. Y muy bien. Ahora viene otro razonamiento, uno más. Yo ya tengo solucionado mi mesa en planta, es decir, ya tengo la mesa, tengo sus patitas, pero todavía falta algo. ¿Qué pasa si yo quiero controlar su altura? Porque aquí lo estoy viendo en planta. ¿Ok? Para ello, debo irme a una elevación. El caso de las elevaciones pueden ir a cualquiera, ¿de acuerdo? Como no es una puerta, no es algo que vamos a ver en elevación siempre, bueno, pues pueden ir a cualquiera. Muy bien. Van a ver que en elevación, por defecto ya van a ver que hay varios planos de referencia en ambos extremos. Si son observadores, van a ver que a un lado hay 3 y al otro hay 3. Y si tú vienes aquí, hay 3 y hay 3. ¿Qué quiere decir? Que estamos viendo esto, pero en elevación. Es lo mismo, ¿de acuerdo? No hay mucha complicación. Entonces, razonando un poquito, si yo quiero modificar la elevación, lo lógico sería crear planos de referencia que me controlen el tablero y las patas, porque estoy en una elevación. No sé si esto lo llegan a entender a la primera, pero no se preocupen, lo vamos a hacer con cuidado. Por lo que yo debería tener una cota aquí, si es que quiero controlar el espesor del tablero de la mesa, y una cota total
para controlar la altura de la mesa general. De tal manera que si yo quiero cambiar la altura, lo puedo cambiar. Muy bien, entonces vamos a empezar. Voy a crear dos parámetros. Uno, que se va a llamar E de espesor. Y le voy a poner OK. Y este es el espesor del tablero. Y voy a crear otro que se va a llamar H. ¿Por qué? Porque es la altura de la mesa. Quiero que la mesa sea 80 centímetros y ya está. Y si se fijan, ya tengo controlado el espesor y ya tengo controlado esto. Y ya está. Y bueno, nada más, ¿no? Respecto a controlar los parámetros, eso es todo. Como pueden ver, no es difícil, pero sí algo tedioso porque hay cositas que debemos visualizar antes de empezar a diseñar nuestra mesa. Así que muy bien. Una vez que ya tenemos controlados los parámetros, es decir, yo ya veo que mi mesa se está controlando, igual en altura, y aquí también, es hora de empezar a modelar. Ahora, ¿por qué no modelo primero y luego hago los parámetros? Porque muchas veces cuando tú haces los parámetros después de modelar, las cotas también se vinculan al modelo 3D, al volumen, y eso suele generar errores. Así que es por eso que yo siempre hago primero los planos de referencia y después empiezo a modelar. Ya van a entender a qué me refiero. Muy bien, actualmente ya tengo todo esto, pero si voy a la vista 3D, es decir, voy a la casita de mi familia, no hay nada. Y es porque lo único que he hecho es delimitar la información bajo la cual se va a condicionar mi modelo, pero todavía no he modelado nada. Por eso es que en el 3D no hay nada. Así que bien, vamos a empezar a modelar. Las herramientas de modelo que existen en Revit son estas, de aquí, y no existen más, ¿de acuerdo? Son las únicas en familias. Tenemos la herramienta Extrusion, Blend, Revolve, Sweep, Sweep Blend y formas vacías. Yo les voy a explicar cómo funcionan estas y estas de aquí ya no, porque son las mismas, solo que en lugar de crear un volumen crean un vacío. ¿Ok? Miren, si lo abro, las herramientas son las mismas. Void, Blend, Revolve, Sweep, es exactamente lo mismo, solo que en lugar de crear un volumen crea un vacío. Así que bien, si ya manejan AutoCAD 3D, pueden adelantar el video un poquito porque es exactamente lo mismo. Si no, bueno, pues igual lo voy a explicar. Muy bien, herramienta número 1, herramienta Extrusion. La Extrusion es una herramienta que va a crear un volumen a partir de un perfil. ¿Qué quiere decir? Dibujo el perfil y la herramienta Extrusion lo va a estirar y me va a generar un volumen. Eso es lo que hace. Así que vamos a verlo. Vengo a Extrusion, con las herramientas de modificación dibujo un perfil y doy un check. Y si voy a un 3D van a ver que se ha creado un volumen a partir de un perfil. ¿Ven? Doble clic, ahí está el perfil, si doy un check, se crea el extrusion. Si quiero controlar de manera más precisa la altura, lo puedo encontrar en sus parámetros de instancia o ejemplar. Noten que si yo modifico manualmente, automáticamente se modifica. Muy bien, y esa es la herramienta extrusion, no es muy complicado en realidad. Luego tenemos la herramienta blend. La herramienta Blend es muy similar al Extrusion, pero en lugar de trabajar con un perfil, trabaja con dos, así como lo ven en la imagen. Dibujan un perfil y una vez que ya terminaron de dibujar el perfil, vienen aquí donde dice Editar Perfil Superior. Y le doy un clic. Y van a notar que el perfil anterior cambió de tono a un tono gris. Eso me indica que no lo estoy editando. Y puedo dibujar otro perfil y doy un check. Si voy a un 3D van a ver que los dos perfiles se unen y generan el volumen. De esa manera funciona. Igual, si yo quisiera controlar la altura exacta que va a haber de un punto a otro, pues lo puedo modificar aquí. Por ejemplo, yo quiero que sea 500 y se ajusta automáticamente a 500. Siguiente herramienta. Luego tenemos la herramienta Revolve. Esta herramienta es muy pero muy interesante si la sabemos usar. Es una herramienta que crea un volumen a partir de un eje de revolución y un perfil. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo le dé clic a la herramienta,
Muy similar a cuando hacíamos la escalera en Revit, vamos a tener una jerarquía de líneas. Tenemos una línea tipo perfil, que es Boundary Line, y la otra línea que se llama Axis Line. La línea tipo Axis sirve para dibujar el eje de revolución. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo quiera hacer una revolución, voy a necesitar un eje y voy a necesitar un perfil. Es decir, voy a tener que dibujar una forma cualquiera, un perfil, y este perfil va a dar la vuelta generándome el volumen, pues no. De esa manera funciona. Ahorita lo vemos. Con Axis Line dibujo el eje, noten que la línea es diferente, y con el Boundary Line puedo dibujar un perfil, el perfil que yo quiera en realidad. Muy bien, puedo hacer uno así, no lo sé. Estoy jugando un poquito. Vengo aquí, aquí y aquí. Y ya está. El perfil puede estar fuera de la línea de eje o exactamente alineado, pero jamás al medio, porque al girar se estaría superponiendo consigo mismo. Así que bien, hago esto, miren, estoy en un 3D, y esto lo que va a hacer es va a girar en este sentido. Y ya está. Tengo una especie de chapa bola. Y si yo no quiero que la revolución sea completa, también lo puedo controlar en sus parámetros de ejemplar. Yo puedo decir que sea solo 180 grados y gira a la mitad. Y lo puedo ir moviendo, pues, ¿no? Para ir viendo más o menos cómo es que sería. Recuerden respetar la jerarquía. Línea de eje y línea de perfil. No puedo confundirlas ni tampoco dibujarlas traslapado. O sea, no puedo hacer esto. Si hago esto y doy un check, me va a botar un error. Muy bien. Y ya está. Eso sería todo. Siguiente herramienta. La siguiente herramienta es la herramienta Sweep o barrido. Esta herramienta lo que va a hacer es va a crear un volumen a partir de un perfil y un recorrido. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Una vez dentro de la herramienta, debo o bien dibujar un recorrido o tocar líneas de un modelo ya existente. Como no tengo nada existente, no lo puedo usar, así que yo voy a ir a dibujar recorrido. Dibujo un recorrido. ¿Lo ven? He dibujado un recorrido. Estoy en una vista 3D, por cierto. Y doy un check. Y ahora, una vez que ya dibujé el recorrido, puedo tocar el perfil. Noten que lo estoy tocando. Y le doy editar perfil. Y ahora estoy dibujando este perfil de aquí. Y puedo dibujar un perfil. Doy un check. Verifico que ese sea mi tramo y mi perfil y doy otro check. Y se crea el volumen. Como pueden ver, no es difícil, sino es cuestión de conocer la herramienta. Y luego tenemos la herramienta final que se llama Sweep Blend. El Sweep Blend es una mezcla entre el Sweep y el Blend. De ahí su nombre. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que voy a crear un volumen a partir de un recorrido, pero con dos perfiles. Un perfil inicial y un perfil final. Así que le voy a dar clic a Sweep Blend y voy a dibujar un recorrido. ¿Está bien? Digamos algo así. Ya está. Y doy un check. Puedo tocar un perfil y darle editar perfil. Y dibujo un perfil, no lo sé, algo así. Luego ir al segundo perfil y editar perfil. Y hacer una cosa como que así. Doy un check. Y automáticamente se va a unir. Es muy similar al, como les digo, al blend. Solo que este sí se puede basar en una línea más irregular. Como es un spline, por ejemplo. ¿Ven? La línea tipo spline es esta. Es una forma más irregular. Doy un check. Y se va a crear de esta forma. ¿Lo ven? Nos da a entender que podemos hacer formas un poquito más orgánicas de manera más libre. Y ya está, no hay más herramientas. Como pueden ver es muy sencillo. Así que vamos a empezar. Si yo quiero modelar el tablero
de esta mesita, la herramienta más fácil es la herramienta Extrusion. Entonces, doy clic a Extrusion. Doy clic al rectángulo, que todavía me facilita más. Y antes de que lo dibujen, presten mucha atención. Voy a dibujar el tablero y doy un clic. Atención. Noten que inmediatamente terminé de dibujar, aparecieron unos candaditos. Esos candaditos se denominan constraint o restricciones. ¿Qué quiere decir? Si yo cierro el candadito, lo que le estoy diciendo a Revit es que estoy condicionando a que esa línea siempre esté con el plano de referencia. ¿Qué quiere decir? Ahorita lo van a ver. Le voy a poner candadito, candadito y candadito. He cerrado todos los candaditos y miren qué va a pasar. Voy a agarrar esta línea y la voy a mover. Y me bota un error. Y me dice que estoy violando la restricción. Porque el candadito, al estar cerrado, va a condicionar a que esta línea siempre esté pegada al plano de referencia. Por ende, miren, voy a dar un check. Y quiero que vean qué es lo que va a pasar. Voy a ir a una vista 3D. Muy bien, aquí lo tienen. Voy a duplicar la vista. Para duplicar la vista es con el comando WT, que ya lo hemos visto ya creo en la primera clase de Revit, no recuerdo muy bien. Y muy bien, aquí tengo la planta y aquí tengo el 3D. Miren qué va a pasar con el volumen cuando cambie el parámetro. 1200 se movió. Por ende, quiere decir que cada vez que yo modifique un parámetro, el volumen automáticamente va a cambiar. De esa manera funcionan los parámetros. Y los candaditos, ¿no? Las restricciones. Si no tuviera el candadito activado, miren, lo voy a abrir. Ok. Yo lo puedo mover independientemente a los planos. Y cuando muevo, bueno, en ese caso, como ya estaba pegado, se había vinculado. Y si yo lo muevo, ahora ya no afecta. Muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer siempre, asegurarnos que los candaditos estén puestos. Y ahora, ¿cómo me aseguro de poner los candaditos si por accidente se me pasó? Pueden agarrar la línea y arrastrarlo hasta que el plano de referencia brille. Y una vez que el plano de referencia brilla y yo lo suelto, me sale el candadito. Y ya está, no hay mucha ciencia en esto, es muy mecánico. Y si no les gusta arrastrarlo, pueden usar la herramienta Align. De tal manera que lo que hacen es alinean la línea con el plano de referencia. Y automáticamente se vincula. Y así cuando vaya moviendo, se va a ir modificando. Así como lo estoy arreglando en planta, también lo debo arreglar en elevación. Porque recordemos que tengo que controlar el tablero. Y ya está. Noten que si le cambio aquí a 50, el espesor de aquí va a cambiar. Y lo mismo con la altura. Muy bien. Una vez que hemos hecho esto, es hora de dibujar las patas. Así que vamos a venir aquí, Extrusion, y esta vez voy a dibujar una pata y le pongo los candaditos. Recuerden que como la pata tiene 4 lados, siempre son 4 candaditos. Así que hay que tener cuidado con que se nos olvide ponerlo y luego tengamos algún error por ahí. Pueden ver que es algo tedioso el tener un montón de candaditos, pero al final es muy útil. Así que bien, una vez que ya dibujé las 4 patas y todas tienen el candadito, le doy un check. Y ahora voy a venir a la elevación y lo voy a vincular al plano de referencia y le pongo el candadito. Y ya tengo mi mesa, miren, yo voy a cambiar la altura, qué sé yo, a 400 y la mesa se va a hacer más chiquita. Voy a venir a la planta y le voy a cambiar el ancho a 800 y se va a cambiar el ancho. Noten que aquí todavía hay un error. Necesito saber qué pata es esta. Y es esta de aquí. Aquí me equivoqué vinculando el plano a uno que no debía, porque debía ser al de arriba. Muy bien, ya está. Y ya está arreglado. Muy bien. Y simplemente vamos testeando, pues, ¿no? 1200, ok, va cambiando.
quiero que el desfase sea menor, ok, se va moviendo, y ya está, tenemos nuestra mesa paramétrica. Ahora solo nos queda algo en cuestión, que es el material. De momento esto de aquí está con un material neutro, genérico, que no representa nada. Entonces para poder cambiar el material, también necesitamos tener algún parámetro que nos diga qué material es. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Toco el tablero y en sus parámetros de instancias van a ver que dice Material. Primer error más común, cambiarlo directamente. Eso no se hace. ¿Ok? Si yo cambio el parámetro directamente, lo que estoy haciendo es que esta familia siempre tenga ese material, porque lo que estoy haciendo es cambiar un parámetro, no estoy creando uno nuevo. Ese es un error que cometen muchos. ¿Cómo creo un parámetro de material? Pues van a ver que siempre de esos parámetros hay como un cuadradito. Esos cuadraditos sirven para asociar este parámetro a uno nuevo. Miren, doy un clic y se me abre esto. Doy clic aquí en crear nuevo parámetro y aquí le creo material tablero, no lo sé. Muy bien. Material tablero. Ok. Y van a ver que una vez tenga la asociación, se va a bloquear y aquí me va a salir un símbolo igual. Eso me indica que el parámetro del material ahora está asociado a un parámetro de la familia. De tal manera que cuando yo lo cargue a mi proyecto lo voy a poder modificar. Y hago lo mismo con las patas. Vengo aquí, doy clic y aquí le pongo material patas. Ok. Y se va a bloquear. Una vez que ya he hecho esto, ya he probado si está todo bien, lo cargo al proyecto. ¿Cómo lo cargo? Igual como lo hicimos la clase pasada. Load into the project. Ok. Y aquí está mi mesita. Clic. Voy a venir a un 3D. Y ya está. Aquí tengo mi mesita paramétrica. Ahora, ¿dónde están los parámetros a modificar? Vengo en Edit Type y van a ver que todos los parámetros que yo creé, de longitud, altura, anchura, desfase, el ancho de la patita y el espesor del tablero están aquí. De tal manera que si yo modifico algo aquí y aplico, automáticamente se va a cambiar. Si yo quiero cambiar su altura, vengo aquí y se va a cambiar. Esto no es un error, ¿eh? El box está muy abajo. Ok. Igualito con la longitud, igualito con el ancho. Y el material lo encontramos aquí arribita en materiales y acabado. Recuerdan que yo creé materiales patas y material tablero, pues aquí está. Y ahora sí lo puedo cambiar. En este caso no me voy a esmerar mucho en el material, ok, simplemente para que vean que funciona. Ya está, ok. Y van a ver que automáticamente se le cambia el material a la mesa. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que el orden de estos materiales se respete? Es decir, ¿cuáles son los parámetros más comunes a cambiar? La longitud, la anchura y la altura. Pero aquí está en desorden. Aquí está el ancho, aquí está el largo y aquí está la altura. ¿No sería genial tenerlo los tres primeritos? Es decir, que este de aquí suba y que este de aquí baje. ¿Se puede hacer eso? Pues la verdad es que sí. Dentro de la familia, si damos clic aquí, tenemos la propiedad de todos los parámetros que existen, que se denomina Family Types. Yo puedo tocar un parámetro y aquí abajito darle subir y el parámetro automáticamente va a subir. Miren, doy un clic al H y lo subo, al largo y lo subo. Si yo quiero que primero sea ancho, luego largo y luego altura, pues el L también lo subo. Y estos los dejo abajo porque son parámetros secundarios que quizá nunca voy a tocar. Doy OK, cargo la familia y reemplazo. Y ahora cuando vengo en Edit Type, van a ver que el ancho está primero, luego el largo y luego la altura. Y los parámetros secundarios están más abajo. De esa manera podemos organizar nuestras familias, ir viendo qué otras cosas crear, modificar, todo desde cero sin necesidad de un sitio web externo o de alguna familia especial que no encontremos.
Y bueno, espero que les haya gustado. Como pueden ver, no es algo tan complejo, sino es algo un poquito tedioso, pero si seguimos las pautas es algo muy sencillo al final. Bien, espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta, estoy atento a los comentarios y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.